El nombre de Oskar Dirlewanger era conocido en los campamentos por su historial violento. Fue cazador, criminal, comandante y verdugo. Durante años, lideró una unidad creada para hacer lo que ni siquiera las SS convencionales se atrevían a ejecutar, arrasando aldeas enteras, incendiando bosques con sus habitantes dentro y exterminando civiles con métodos de cacería organizados. Bajo su mando, se reclutaron prisioneros comunes para formar una brigada que operaba sin ley, alimentada por odio, sadismo y alcohol. Mientras otros oficiales respondían a jerarquías, Dirlewanger solo respondía a su propio impulso destructivo. Participó en la masacre del gueto de Varsovia, en ejecuciones masivas en Bielorrusia, en la represión total del alzamiento eslovaco. Sin embargo, cuando el Reich colapsó, su nombre desapareció con él. Fue capturado por soldados franceses mientras usaba una identidad falsa, pero murió antes de enfrentar juicio. Lo encontraron muerto en su celda, con el rostro irreconocible por los golpes. Lo mataron soldados aliados, prisioneros vengativos o alguien más que no quería que hablara. Los años oscuros, crimen y ascenso de un monstruo. Oskar Dirlewanger nació en la ciudad alemana de Würzburg el 26 de septiembre de 1895, dentro de una familia de clase media donde su padre, August, trabajaba como abogado y su madre, Pauline, se encargaba del hogar. Creció con 3 hermanos en un entorno que no destacaba ni por su ideología ni por su radicalismo. En 1906, su familia se trasladó a Esslingen am Neckar, y fue allí donde cursó sus estudios secundarios, primero en el gimnasium local y luego en una escuela técnica superior. Terminó su formación preuniversitaria en 1913, y aunque no mostraba un comportamiento sobresaliente, tampoco generaba alarmas particulares en su entorno académico. Ese mismo año ingresó como voluntario al ejército de Württemberg, siendo asignado a un regimiento de granaderos que dependía del 13º Cuerpo Real. Apenas unos meses después, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, fue enviado al frente occidental dentro del V Ejército, bajo el mando del príncipe heredero Wilhelm. Durante las primeras batallas en las Ardenas, fue herido en varias ocasiones, una de ellas por impacto de metralla en la cabeza, otra por sablazo en el pecho y una más por disparo en el pie. A pesar de esas lesiones, continuó en servicio activo durante casi toda la guerra. Recibió las 2 clases de la Cruz de Hierro, la Medalla de Bravura de Württemberg en oro y otros reconocimientos que daban cuenta de su exposición constante al combate. Llegó al final del conflicto con el grado de teniente, al mando de una compañía de ametralladoras y con un porcentaje de discapacidad oficial reconocido por las heridas acumuladas. Desde 1917 sirvió en la zona oriental, participando en la ocupación de Ucrania y otras regiones en retirada. Cuando se firmó el alto el fuego, su unidad debía ser internada en territorio rumano, pero Dirlewanger decidió desobedecer y condujo personalmente a más de 600 hombres de regreso a Alemania por su cuenta, evitando la entrega. Esa experiencia marcó un antes y un después en su trayectoria. A partir de entonces, desarrolló un estilo de vida en el que desafiaba las normas establecidas, no reconocía autoridad por encima de la propia y recurría al uso de la violencia como método válido incluso en tiempos de paz. Algunos informes policiales de la época ya lo describían como inestable, con problemas de alcohol y con tendencias agresivas que se acentuaban bajo el efecto de sustancias. Al finalizar la guerra, como muchos otros veteranos, se unió a diferentes grupos paramilitares conocidos como Freikorps. Participó en acciones contra insurgencias comunistas en varias regiones de Alemania y también combatió en Alta Silesia contra fuerzas polacas. En paralelo, intentó continuar su formación académica, primero en una escuela superior de comercio en Mannheim, de la que fue expulsado por antisemitismo, y más tarde en la Universidad de Frankfurt, donde logró doctorarse en ciencias políticas en 1922, con una tesis contraria a la planificación económica estatal. Durante esos años, alternaba sus estudios con su participación en patrullas armadas organizadas a nivel local, como la llamada Guardia de Carreteras de Württemberg, que él mismo ayudó a establecer y dirigir. En 1921, tomó parte en un operativo contra un grupo armado comunista en la ciudad de Sangerhausen. Allí, lideró un tren blindado en dirección al foco rebelde, pero su ataque fue repelido y su destacamento quedó aislado hasta que recibió refuerzos durante la noche.
A pesar del fracaso inicial, la propaganda local lo retrató más tarde como el libertador de la ciudad frente al peligro rojo, y años después recibiría incluso la ciudadanía honoraria por esa acción. Su figura comenzó a circular en ambientes nacionalistas, aunque sin un ascenso institucional claro ni respaldo oficial estable. Ese mismo año ingresó al partido nazi por primera vez y también se alistó en las filas de las ESA, aunque su vinculación fue intermitente. Durante el fallido golpe de Estado de Múnich en 1923, intentó movilizar vehículos blindados desde Stuttgart hacia Baviera, pero no tuvo éxito. Luego de aquel fracaso, abandonó temporalmente el partido y centró sus actividades en el sector privado. Trabajó en la industria textil, en la banca, y más tarde se desempeñó como director de una fábrica propiedad de una familia judía en Erfurt, lo que lo llevó a alejarse nuevamente de la militancia política activa. Aún así, mantuvo contacto con círculos vinculados al partido y realizó donaciones a las SA, en algunos casos con fondos presuntamente obtenidos mediante desvío de dinero de la empresa. Durante la década de 1930, sus problemas legales se acumularon. Fue arrestado en repetidas ocasiones por tenencia ilegal de armas y por delitos de malversación. En 1934 fue condenado a 2 años de prisión por mantener relaciones sexuales con una menor de edad, lo que resultó en su despido de todos sus cargos públicos, la pérdida de su doctorado y su expulsión del partido. Poco tiempo después de salir en libertad, fue arrestado de nuevo, esta vez por provocar disturbios en las inmediaciones de la Cancillería del Reich, donde exigía que se anularan los cargos en su contra. En ese contexto, fue enviado a un campo de detención en Welsheim, aunque no quedó claro si se trataba de una medida judicial o una forma de castigo administrativo sin proceso formal. En ese momento todo parecía indicar que su carrera había terminado, pero intervino una figura clave, Gottlob Berger. Ambos se conocían desde la Primera Guerra Mundial y mantenían una relación de confianza basada en los años de combate compartidos. Berger había ascendido dentro de las SS y era uno de los hombres de confianza de Himmler, con influencia directa sobre los procesos internos del aparato. Gracias a sus gestiones personales, Dirlewanger fue liberado y reincorporado a la Reserva General de las SS, aunque sin funciones activas inmediatas. Para alejarlo del foco público y buscar una nueva oportunidad de redención, se decidió enviarlo a España, donde estallaba la guerra civil. Allí se integró primero en la Legión extranjera española y luego, por mediación de Berger, fue transferido a la Legión Cóndor alemana. Durante ese periodo fue herido en varias ocasiones y se destacó en algunas operaciones de apoyo a las fuerzas franquistas. Entre 1937 y 1939 acumuló experiencia en combate urbano, represión de focos de resistencia y operaciones de ocupación. Una vez finalizada la contienda, Berger volvió a intervenir para solicitar que su desempeño en España fuera considerado como argumento a favor de su rehabilitación política completa. Su solicitud tuvo éxito. Le fue devuelto el doctorado por la Universidad de Frankfurt, se le permitió reingresar al partido nazi y su expediente penal fue revaluado en términos administrativos. En julio de 1939, Dirlewanger dirigió una carta directamente a Himmler para pedir su admisión oficial en la Waffen-SS. Al principio, su solicitud fue rechazada por el peso de sus antecedentes judiciales. Sin embargo, poco después se le ofreció una alternativa. No sería aceptado en una unidad convencional, pero podría organizar una formación especial con presos seleccionados por su habilidad en el monte. Así nació el proyecto de una unidad compuesta por cazadores furtivos convictos, justificado bajo la idea de que estos hombres, acostumbrados a moverse en el bosque, serían útiles para operaciones de contrainsurgencia en zonas rurales. Lo que en teoría era una propuesta marginal, con fines específicos, se transformó en el primer paso hacia la construcción de una agrupación armada que no respondía a los códigos habituales de la disciplina militar. La elección de Dirlewanger como comandante no fue producto de una evaluación profesional, sino de una decisión política sustentada por su cercanía con Berger y por la disposición de Himmler a utilizar recursos humanos al margen del sistema para misiones que requerían máxima brutalidad. A partir de entonces, su nombre comenzaría a circular no solo entre los sectores más oscuros del aparato represivo, sino también en los despachos de los que preferían encargar ciertas tareas sin dejar huellas legales. Dirlewanger pasó de ser un veterano problemático,
desprestigiado y con antecedentes, a comandante de un grupo armado con respaldo directo desde el liderazgo de las SS. Su recorrido hasta ese punto no obedecía a méritos ni a logros institucionales, sino a una acumulación de violencias, lealtades personales y circunstancias excepcionales que le permitieron sobrevivir políticamente cuando otros habrían sido descartados. La guerra le ofrecía un entorno donde la brutalidad podía ser útil y donde su expediente ya no era una carga, sino una credencial. Aún no había comenzado oficialmente el despliegue de su unidad, pero el marco estaba establecido. Las condiciones que lo habían llevado hasta allí, protección política, historia delictiva, habilidad para operar fuera del sistema, serían las mismas que marcarían el carácter de la formación que estaba por nacer. Dirlewanger no era el resultado de una política accidental, sino una figura moldeada por la necesidad del régimen de contar con ejecutores sin límites. Ese pasado, lejos de ser un obstáculo, fue lo que justificó su ascenso. Los intocables de Dirlewanger, el nacimiento de la Brigada del Terror. Cuando la guerra ya había trastocado todas las normas establecidas, empezaron a surgir iniciativas que no seguían ningún patrón militar tradicional. Una de ellas fue la formación de un grupo que, lejos de responder a criterios profesionales o ideológicos, se armó con individuos que el propio régimen había considerado prescindibles. La unidad se formó en paralelo a los frentes convencionales, con apoyo de ciertas figuras de alto nivel, aunque al margen de los canales habituales del ejército regular. El concepto detrás de la creación de esta unidad no seguía los patrones tradicionales. En lugar de buscar hombres con experiencia militar o formación ideológica, se decidió reclutar a convictos comunes, especialmente a quienes habían cometido delitos relacionados con la caza furtiva. Himmler justificaba esta decisión bajo la idea de que los cazadores ilegales poseían habilidades útiles para combatir a los partisanos, a quienes se consideraba similares a presas que se escondían en los bosques. Esa visión permitía convertir a delincuentes en soldados bajo la promesa de redención, creando un espacio dentro del aparato militar donde las normas habituales quedaban suspendidas. Los primeros reclutas fueron seleccionados directamente de las prisiones alemanas y la unidad comenzó a operar en el marco del llamado Programa de Redención por el Combate. Esta iniciativa permitía a criminales acceder a una segunda oportunidad mediante el cumplimiento de funciones militares, aunque en realidad funcionaba como una herramienta para emplear a hombres que no tendrían cabida en ningún otro cuerpo armado. Desde su origen, la unidad estuvo rodeada de tensiones entre distintas instituciones, ya que las SS la toleraban, pero sin integrarla plenamente, y la Wehrmacht la observaba con recelo. Las primeras misiones tuvieron lugar en Eslovaquia y en la región de Lublin, en Polonia. Aunque formalmente se trataba de operaciones contra grupos de resistencia, la práctica mostraba otra cosa. Las incursiones se centraban en poblaciones rurales, con acciones que incluían saqueos, ejecuciones sumarias y represalias colectivas. La estructura del grupo no permitía distinguir entre combate real y violencia gratuita, y esa ambigüedad se volvió característica. En poco tiempo, la unidad consolidó una reputación basada en el terror, lo que llevó a otros mandos a expresar preocupación por el impacto que esto tendría en la imagen general del ejército. La relación de Dirlewanger con sus hombres era más cercana a la de un líder de pandilla que a la de un comandante tradicional. No existía una jerarquía clara ni procedimientos estandarizados. La lealtad se basaba en el miedo y en el hecho de compartir un origen común marcado por la marginalidad. Muchos de los soldados veían en él a alguien que comprendía su situación, ya que él mismo había pasado por prisión y había sido excluido del sistema en múltiples ocasiones. Ese vínculo creaba una cohesión interna basada en la impunidad y la violencia constante. La tensión entre las distintas ramas del aparato militar se intensificó a medida que aumentaban las denuncias contra la unidad. Desde la Wehrmacht llegaron múltiples informes que exigían su disolución, alegando que sus métodos ponían en riesgo la disciplina general y afectaban negativamente a las operaciones. Incluso dentro de las SS, algunos sectores expresaban malestar por los crímenes cometidos bajo su bandera. Sin embargo, cada intento por limitar su actividad era contrarrestado por el respaldo que Himmler y Berger continuaban brindándole a Dirlewanger, convencidos de que su grupo era necesario para misiones que otros se negaban a ejecutar.
A medida que avanzaban las campañas en el este, la unidad comenzó a recibir más recursos y a expandirse. Se incorporaron nuevos presos, no solo cazadores furtivos, sino también condenados por delitos violentos, reincidentes y personas consideradas irrecuperables por el sistema penitenciario. Esa ampliación del perfil de reclutamiento respondió a la necesidad de aumentar los efectivos disponibles, pero también reflejaba la naturaleza del grupo. Una fuerza que no necesitaba disciplina militar, sino disposición absoluta a ejercer violencia sin límites. En paralelo, se intensificaban los intentos por parte de otros organismos de frenar el crecimiento de esta agrupación. Las fiscalías militares, la administración civil en los territorios ocupados y algunos comandos regionales solicitaban su desmantelamiento, argumentando que su presencia generaba más problemas que soluciones. Las respuestas desde Berlín eran siempre evasivas y en algunos casos se protegía la unidad bajo argumentos burocráticos que indicaban que estaba en proceso de integración a estructuras regulares, algo que nunca se concretó del todo. Las operaciones en Lublin marcaron un punto de inflexión. Allí, los informes sobre masacres, saqueos y abusos sistemáticos comenzaron a circular con mayor fuerza y las críticas dejaron de ser discretas. Se discutía abiertamente si Dirlewanger debía ser retirado del mando, e incluso se sugirió su ejecución como medida disciplinaria. Sin embargo, Berger volvió a intervenir, asegurando que todo formaba parte de una campaña de desprestigio impulsada por sectores que no comprendían la lógica del combate antipartisano. Esa defensa terminó por consolidar aún más la posición de Dirlewanger, quien pasó a verse como una figura intocable, instrumental para ejecutar acciones sin supervisión ni límites. A pesar de las múltiples denuncias, la unidad no solo se mantuvo activa, sino que fue formalmente reconocida y ascendida de categoría. Lo que había comenzado como un grupo de cazadores ilegales fue transformándose en una brigada con estatus oficial dentro del sistema de combate del Tercer Reich. Esa legitimación no implicó ningún cambio en sus métodos, pero sí les dio acceso a más armamento, vehículos y personal. La maquinaria de destrucción que habían creado ahora operaba con aval completo y sus acciones pasaban a formar parte de la estrategia general de ocupación. El capítulo final de este proceso de institucionalización ocurrió cuando la unidad fue desplegada nuevamente hacia el este, en el marco de nuevas ofensivas que requerían fuerzas capaces de operar sin limitaciones legales o morales. El régimen había encontrado en ellos un instrumento ideal para llevar a cabo operaciones extremas sin necesidad de justificar sus métodos, y Dirlewanger se convirtió en símbolo de ese nuevo tipo de guerra, donde la victoria no se medía en términos estratégicos, sino en la capacidad de exterminar sin dejar rastro. La caza humana, tácticas, impunidad y miedo. Desde el inicio, el proceso de selección para ingresar en esa unidad se caracterizó por una serie de condiciones cada vez más flexibles. En lugar de exigir habilidades específicas o lealtades claras, se priorizaba la disposición a obedecer órdenes sin dudar, incluso si eso implicaba cometer actos que rozaban o directamente superaban cualquier límite ético o legal. Muchos de los primeros miembros provenían de prisiones comunes, donde cumplían condenas por delitos como robo, agresiones o asesinatos, y fueron liberados con la promesa de una nueva identidad militar. En ese intercambio implícito entre libertad condicional y sumisión total, se configuró una estructura que no necesitaba moral ni reglas para funcionar, sino únicamente un entorno donde la violencia fuera el idioma principal. El grupo comenzó a actuar en zonas donde la línea entre combate y castigo colectivo era deliberadamente ambigua. En lugar de enfrentar a fuerzas regulares en batallas convencionales, su tarea consistía en arrasar localidades, ejecutar represalias masivas y sembrar el terror entre poblaciones consideradas enemigas del régimen. Esa dinámica se consolidó rápidamente como el sello de la unidad y sus integrantes se adaptaron con facilidad, ya que sus antecedentes personales les hacían especialmente aptos para ejecutar acciones que otros soldados, incluso dentro de las SS, consideraban excesivas o difíciles de justificar. La impunidad operativa les daba un margen de maniobra absoluto, donde cualquier exceso quedaba disuelto en la lógica de guerra total que el régimen promovía. Los informes internos de los mandos superiores no tardaron en reflejar que algo diferente sucedía con esta agrupación.
Aunque formalmente respondían a la jerarquía de las Waffen-SS, en la práctica se movían con autonomía, ejecutando operaciones que incluían asesinatos indiscriminados, saqueos y torturas públicas como métodos sistemáticos de represión. Mientras otras unidades podían recibir reprimendas por comportamientos descontrolados, en este caso el silencio era la norma, y en algunos casos incluso se celebraban sus acciones como ejemplo de determinación y eficacia, aunque detrás de esos elogios se escondía una clara intención de utilizarles como herramienta para tareas que otros preferían evitar. El liderazgo del grupo recayó sobre una figura que encarnaba todos los elementos que definían a sus subordinados. No era un estratega convencional ni un oficial de carrera condecorado por habilidades militares, sino alguien que conocía el funcionamiento de los márgenes institucionales y que había sido capaz de ascender en base a su capacidad para administrar el miedo y ejercer el control a través del castigo. Su figura no imponía respeto por su inteligencia táctica, sino por su historial de violencia y su disposición absoluta a eliminar cualquier obstáculo, incluyendo a sus propios hombres si era necesario. Desde esa lógica, la disciplina interna se mantenía no mediante reglas escritas, sino a través del terror permanente, donde cualquier desobediencia se pagaba con la vida o con castigos ejemplares frente al resto del grupo. La vida diaria dentro de la unidad estaba marcada por una combinación de brutalidad y caos funcional. No había horarios fijos ni reglas comunes de comportamiento. Todo se decidía según el humor del momento o la iniciativa del mando inmediato. Las órdenes podían cambiar de un día a otro, y las misiones eran comunicadas a última hora, muchas veces sin explicar los objetivos estratégicos. Esa imprevisibilidad constante obligaba a cada integrante a adaptarse sin referencia alguna, asumiendo un rol no por jerarquía, sino por su capacidad de imponerse dentro del grupo. Los más violentos solían ganar privilegios, mientras que los que mostraban dudas o intentaban cuestionar decisiones eran rápidamente desplazados o castigados. El miedo funcionaba como principal regulador, y ese ambiente reforzaba un comportamiento donde la crueldad se volvía casi automática. Durante sus despliegues en el este europeo, la unidad fue protagonista de algunos de los episodios más extremos de todo el conflicto. Las aldeas que encontraban en su camino eran arrasadas por completo, sin distinción entre combatientes o civiles, y los métodos utilizados incluían incendios masivos, fusilamientos públicos y otras formas de ejecución cuyo objetivo principal era aterrorizar. La lógica detrás de estas acciones no respondía únicamente a necesidades operativas, sino que formaba parte de una estrategia para demostrar fuerza y eliminar cualquier rastro de oposición. En muchos casos, los oficiales que observaban desde otras unidades preferían mantenerse al margen, conscientes de que intervenir significaba exponerse a conflictos con superiores que respaldaban tácitamente ese tipo de proceder. Los prisioneros capturados por esta unidad no eran trasladados a centros de detención ni interrogados según procedimientos habituales. En lugar de eso, eran utilizados como material de escarmiento, forzados a realizar tareas extenuantes bajo vigilancia constante y frecuentemente ejecutados frente a otros para reforzar el mensaje de que no existía escapatoria posible. Ese tipo de prácticas se normalizó con rapidez, y los registros indican que no había distinción entre mujeres, hombres o niños, ya que el objetivo no era obtener información, sino ejercer un castigo colectivo que eliminara cualquier forma de resistencia. La ejecución se convertía en espectáculo, y muchos de los miembros participaban con entusiasmo, como si se tratara de una extensión de sus propios impulsos criminales. En paralelo a estas acciones, el grupo comenzó a asumir funciones que iban más allá del frente militar, interviniendo en procesos de represión política y limpieza étnica en zonas recientemente ocupadas. Esa expansión de funciones no fue resultado de una orden explícita, sino de la permisividad creciente por parte de los altos mandos que encontraban en esta unidad una herramienta eficaz para ejecutar tareas que requerían un grado de brutalidad que otras tropas no estaban dispuestas a aplicar. Esa versatilidad operativa los convirtió en una pieza útil dentro del aparato represivo, y aunque muchas voces dentro del sistema comenzaban a manifestar preocupación por el impacto que sus acciones podían tener en la moral general, esas advertencias rara vez pasaban de comentarios aislados en informes confidenciales. La relación entre la unidad y otras formaciones del régimen era ambigua.
Por un lado, se les utilizaba como fuerza de choque en momentos críticos, especialmente en regiones donde la resistencia civil era más fuerte o donde los partisanos operaban con mayor intensidad. Por otro, su presencia generaba tensión, ya que su comportamiento desbordaba cualquier límite de convivencia, incluso dentro del marco autoritario impuesto por el régimen. Hubo casos documentados donde unidades regulares solicitaban el retiro de estos hombres de ciertas zonas, argumentando que su conducta no solo era contraproducente desde un punto de vista militar, sino que ponía en riesgo la estabilidad de las operaciones en curso. Esas peticiones, sin embargo, eran frecuentemente ignoradas. A medida que la guerra avanzaba y el conflicto comenzaba a inclinarse en contra del régimen, la unidad continuó operando sin freno, manteniendo su lógica interna intacta. Aunque los recursos empezaban a escasear y muchas formaciones sufrían deserciones o fracturas internas, este grupo parecía resistir el desgaste con una mezcla de fanatismo, miedo interno y ausencia total de escrúpulos. Incluso cuando los informes señalaban que su nivel de efectividad era cuestionable en términos militares, los altos mandos insistían en mantenerlos activos, probablemente porque su sola presencia funcionaba como amenaza implícita para cualquier zona donde se desplegaran. La violencia que desplegaban no conocía pausas, y la relación entre sus integrantes se mantenía gracias a un equilibrio precario basado en la ley del más fuerte. No existía un sentimiento de camaradería, ni un ideal común más allá de sobrevivir en un entorno donde cada día podía ser el último. Ese aislamiento emocional, combinado con la continua exposición a escenarios de extrema violencia, hizo que muchos de los miembros perdieran cualquier rastro de humanidad, actuando como autómatas guiados únicamente por órdenes y reacciones instintivas. En ese contexto, cualquier signo de debilidad era visto como una amenaza para la cohesión del grupo, y era neutralizado de inmediato mediante castigos físicos o eliminación directa. El régimen, por su parte, continuaba utilizando a esta unidad como símbolo de determinación extrema, aunque cada vez con mayor discreción. La propaganda oficial rara vez mencionaba sus acciones con detalle, y cuando lo hacía, evitaba entrar en descripciones que pudieran despertar sospechas o generar rechazo incluso entre los propios simpatizantes del sistema. Esa dualidad entre funcionalidad táctica y vergüenza institucional se volvió cada vez más evidente, pero nunca se tradujo en una sanción real ni en un intento serio de disolver el grupo. Hasta los últimos meses del conflicto, la unidad operó con libertad, participando en acciones desesperadas y dejando tras de sí un rastro de destrucción que incluso otras formaciones del régimen preferían no mirar de cerca. Matar sin mandos, la brigada fuera de control. En cuanto cruzaron la frontera oriental, los hombres de la brigada comenzaron a operar sin instrucciones claras ni protocolos definidos. No existía un plan estructurado ni se priorizaban objetivos militares concretos. Lo que predominaba era una lógica de intervención basada en la sospecha, el miedo y la represalia inmediata. Los informes internos, lejos de aportar claridad táctica, servían para encubrir decisiones arbitrarias que daban lugar a arrestos masivos, destrucción de aldeas enteras y ejecuciones sumarias sin revisión de ningún tipo. Esta dinámica fue creciendo conforme la brigada fue desplazándose hacia nuevas regiones, donde el escenario de ocupación permitía a sus integrantes actuar con total impunidad, sin temer sanciones ni controles reales, ya que su brutalidad no solo era tolerada sino en muchos casos incentivada por superiores que veían en estos métodos una forma útil de infundir miedo en la población y suprimir cualquier foco de resistencia sin necesidad de procesos largos ni juicios formales. Los informes internos solían camuflar estas acciones bajo el lenguaje administrativo propio del aparato nazi, con frases como medidas de pacificación o acciones preventivas, aunque en realidad se trataba de ejecuciones, redadas indiscriminadas, saqueos y destrucción de aldeas enteras, todo llevado a cabo sin oposición efectiva y en muchas ocasiones con la colaboración o el silencio cómplice de otras unidades más regulares. Conforme avanzaban por territorio enemigo, los hombres de Dirlewanger adoptaban rutinas de violencia cada vez más sistemáticas, aplicando castigos colectivos contra poblaciones enteras por cualquier sospecha de colaboración con el enemigo. No se requerían pruebas ni investigaciones, bastaba una acusación para ordenar una masacre indiscriminada que incluía hombres, mujeres y niños. Estas prácticas se consolidaron como el rasgo característico del grupo, que actuaba con una independencia casi total respecto a los mandos superiores,
Aunque sus informes mostraban cifras de capturas y muertes como indicadores de eficiencia, nunca se detallaban los métodos utilizados. Los sobrevivientes narraban escenas de crueldad extrema. Ejecuciones públicas, incendios, violaciones y torturas se volvieron práctica habitual, llevadas a cabo tanto en grupo como de forma individual. La organización interna de la unidad había dejado atrás cualquier lógica reconocible. Ya no existían mandos funcionales ni objetivos claros, y lo único que marcaba la dinámica era una carrera constante por imponer mayor crueldad. La ausencia total de disciplina formal fue sustituida por una cultura donde el exceso se convertía en rutina y donde las decisiones se tomaban por impulso o venganza. En ese contexto, Dirlewanger reforzaba ese caos sin restricciones, respaldando a quienes actuaban con mayor brutalidad. Las operaciones conocidas como misiones de limpieza consistían en redadas con ejecuciones inmediatas, interrogatorios violentos, saqueos, deportaciones y la aniquilación total de aldeas, no por razones estratégicas, sino como castigo colectivo. Su reputación creció y fueron asignados a regiones con fuerte presencia rebelde. Ahí aplicaron tácticas extremas, escudos humanos, minas sin advertencia, civiles usados como guías y fusilamientos en masa sin verificar culpabilidad. Informes de otras unidades describían caos, indisciplina y violencia desenfrenada. A pesar de ello, los altos mandos los mantuvieron activos, convencidos de que eran necesarios donde fallaban los métodos tradicionales. Esta percepción les otorgó carta blanca para operar con total libertad, sin rendir cuentas ni justificar sus actos. Las líneas entre acción militar y crimen masivo desaparecieron. No se diferenciaba entre combatientes y civiles. Los informes combinaban todas las muertes como si fueran bajas enemigas. Las cifras se usaban como prueba de eficacia sin análisis real ni verificación independiente. Esta lógica institucional consolidó un modelo basado en el abuso, donde la destrucción se justificaba como resultado operativo y el exceso era avalado indirectamente. Detrás del paso de la brigada quedaban rastros inconfundibles: viviendas incendiadas, cuerpos en fosas comunes, pueblos deshabitados, pozos contaminados, animales muertos. Los testimonios coincidían casi sin variaciones, lo que indicaba un patrón compartido y sistemático. Intentar abandonar la unidad era castigado con la muerte. El miedo y la complicidad eran los pilares que mantenían la cohesión. Nadie podía denunciar sin implicarse también. La logística era rudimentaria. El saqueo reemplazaba el abastecimiento formal. Esto acentuaba la violencia como medio de supervivencia y daba a la unidad una independencia operativa que les permitía actuar sin coordinación con el resto del ejército. Su autonomía generaba roces con otras tropas, que denunciaban sus excesos y se negaban a colaborar con ellos, especialmente cuando ponían en riesgo operaciones mayores. Con el tiempo, se volvieron una entidad aparte dentro del aparato militar. Decidían por su cuenta, y el exceso era ya parte de su funcionamiento habitual. Su reputación provocaba rechazo incluso entre otros cuerpos del régimen. Esa misma fama les blindaba frente a sanciones, les permitía actuar sin restricciones y les imponía la necesidad de mantener un nivel de brutalidad constante para no perder su eficacia. Cada acción debía superar a la anterior. En esta espiral se institucionalizó la destrucción como forma de operar. Atacaban aldeas sin valor estratégico solo para reafirmar su poder. Así se consolidaron como una fuerza fuera de control, sin ley ni límites, alejada de cualquier norma de combate o humanidad, cuya lógica respondía solo a sus propios códigos internos. Cenizas del Este, el terror como estrategia. Al mismo tiempo que la unidad encabezada por Dirlewanger consolidaba su presencia en los territorios ocupados, las tareas que se le encomendaban se alejaban de cualquier lógica militar convencional, ya que no estaban orientadas a obtener ventajas estratégicas en el frente, sino a realizar operaciones de castigo contra comunidades enteras bajo la justificación de erradicar la resistencia, lo que generaba escenarios donde las órdenes se diluían entre el exterminio sistemático y el abuso descontrolado, creando un clima donde cualquier límite moral o legal se disolvía frente a la impunidad. Así, la estructura misma de la brigada favorecía ese descontrol, ya que su comandante no respondía con claridad a instancias superiores y actuaba con un margen de autonomía que le permitía aplicar sus propios criterios, lo que fomentaba una atmósfera donde la brutalidad no solo era tolerada, sino también esperada,
y en ese entorno los soldados, lejos de mostrar signos de moderación, competían entre ellos para demostrar quién podía ser más despiadado, alimentando un ciclo donde el terror era tanto una herramienta como un fin en sí mismo. En Bielorrusia, el despliegue de la unidad ya no respondía a operaciones tácticas concretas, sino a una lógica de eliminación territorial donde la presencia de civiles era tratada como una amenaza por defecto. La falta de distinción entre población armada y desarmada dejaba vía libre a intervenciones indiscriminadas que no se justificaban por informes reales, sino por presunciones extendidas de apoyo al enemigo. Las órdenes no necesitaban fundamentos. Bastaba la mera sospecha para desencadenar castigos inmediatos, muchas veces ejecutados antes incluso de cualquier contacto visual con supuestos partisanos. La operación extendida por las zonas rurales marcó uno de los puntos más oscuros de la brigada, ya que se trató de una serie de incursiones sistemáticas cuyo único objetivo era arrasar con pueblos completos bajo la acusación de colaborar con los partisanos, y en esas redadas no se hacían distinciones entre combatientes, campesinos, ancianos o niños, ya que todo el que vivía en la zona era considerado sospechoso por el solo hecho de estar allí. El patrón era claro: llegada abrupta, cerco total, registro casa por casa, saqueo de bienes y luego ejecución colectiva o incendio generalizado, y muchas veces se usaban métodos especialmente crueles, como concentrar a todos los habitantes en una iglesia o granero y prenderle fuego con ellos dentro, mientras los miembros de la brigada observaban o incluso celebraban el acto como si fuera una demostración de eficiencia operativa. Y esa lógica de aniquilación total respondía más a una cultura interna de la unidad que a órdenes precisas de los mandos superiores, ya que incluso dentro del ejército alemán, algunos oficiales cuestionaban la utilidad de semejantes despliegues de crueldad. Los informes que llegaban a Berlín sobre la actuación de la brigada eran contradictorios, porque aunque algunos sectores del alto mando valoraban su capacidad para limpiar territorios en poco tiempo, otros advertían que los métodos empleados eran contraproducentes, ya que generaban más odio y alimentaban la resistencia local, pero Dirlewanger contaba con la protección de figuras poderosas que veían en su estilo una herramienta útil para lidiar con regiones rebeldes, lo que le permitía seguir actuando sin restricciones reales. Incluso cuando se conocían detalles específicos de masacres, como en el caso de varias aldeas donde se contabilizaron más de 1000 víctimas en pocos días, no se tomaron medidas disciplinarias significativas, y eso reforzaba la sensación dentro de la brigada de que estaban por encima de cualquier control, lo que incrementaba aún más la intensidad de sus acciones, especialmente en contextos donde no había presencia de otros cuerpos armados que pudieran frenar su accionar o emitir reportes independientes. La estructura interna del grupo también evolucionó en función de ese entorno de impunidad, ya que nuevos reclutas eran integrados no por su experiencia o capacidades, sino por su disposición a participar en actos extremos, y muchos de ellos provenían de cárceles o eran individuos con antecedentes de conducta violenta, lo que alimentaba una dinámica donde el crimen era incentivado como mecanismo de cohesión interna, y esa lógica se reforzaba con rituales de iniciación que incluían actos crueles realizados frente a otros miembros, donde la víctima solía ser un civil al azar o incluso un prisionero previamente golpeado, y eso permitía al nuevo integrante demostrar que podía integrarse sin reparos morales al grupo. Así, la brigada se convirtió en una especie de microcosmos donde las reglas habituales no aplicaban, y donde la lealtad se medía en términos de participación activa en el terror colectivo, creando una espiral donde cada nueva misión implicaba subir un escalón más en la brutalidad aplicada. En zonas como Lida, Baranovice o Novogrodek, la brigada dejó una huella de devastación que incluso décadas después seguía siendo recordada por los sobrevivientes, ya que no solo se trataba de muertes masivas, sino también de la destrucción completa del tejido social de esos pueblos, donde los pocos que lograban escapar quedaban marcados por el trauma de haber presenciado la aniquilación de sus familias y comunidades enteras. Muchos testimonios recogidos en años posteriores describían escenas de cuerpos arrojados a pozos, niños asesinados frente a sus padres, mujeres embarazadas apuñaladas en público, todo con una frialdad que indicaba que no se trataba de actos impulsivos, sino de una práctica metódica, y esa sistematicidad era uno de los elementos que más espanto generaba, ya que dejaba en claro que la barbarie era parte del funcionamiento cotidiano de la unidad y no una desviación ocasional.
En el frente oriental, la brigada también fue utilizada en operaciones que combinaban acciones de combate y tareas de limpieza ideológica, como la persecución de judíos, gitanos y otros grupos señalados por el régimen, y aunque no era oficialmente parte del aparato encargado de los campos de concentración, actuaba muchas veces como fuerza de captura o ejecución, con libertad para decidir el destino de los detenidos sin intervención de organismos judiciales o administrativos, lo que amplificaba su radio de acción y aumentaba su peligrosidad. En muchos casos, se registraron ejecuciones en masa en campos abiertos, fosas comunes excavadas por los propios prisioneros antes de ser asesinados, o fusilamientos improvisados en los márgenes de las carreteras, todo sin ningún tipo de registro formal, lo que hizo que gran parte de esas acciones quedaran fuera de los informes oficiales, aunque su memoria persistiera en los relatos de las víctimas. La relación de la brigada con otras unidades del ejército alemán era tensa y ambigua, porque si bien operaban dentro del mismo marco general de ocupación, muchos oficiales consideraban que los métodos de Dirlewanger eran inaceptables incluso bajo los parámetros del régimen, y varios intentaron denunciar sus excesos o limitar su radio de acción, aunque casi siempre sin éxito, ya que los contactos políticos del comandante eran lo suficientemente influyentes como para neutralizar cualquier intento de freno. En algunos casos, hubo enfrentamientos abiertos entre soldados de la brigada y miembros de otras divisiones, especialmente cuando coincidían en zonas donde los métodos de unos chocaban con los protocolos de los otros, y aunque esas tensiones generaban conflictos internos, no se tradujeron en sanciones efectivas, lo que mostraba hasta qué punto la unidad actuaba como un cuerpo paralelo dentro de la estructura militar. La figura de Dirlewanger, lejos de representar un liderazgo táctico clásico, funcionaba como un símbolo de la brutalidad sin filtro, y su presencia en el campo de batalla solía ser sinónimo de que se avecinaban días de masacres y saqueos. Sus subordinados lo seguían no tanto por respeto a sus capacidades, sino por el clima de permisividad que instauraba, donde sabían que podían actuar sin consecuencias, y eso consolidaba una forma de autoridad basada en el miedo y en la complicidad en el crimen, más que en la disciplina o la estrategia. Así, el poder dentro de la brigada no se estructuraba verticalmente de forma tradicional, sino que operaba como una red de alianzas entre quienes compartían el mismo impulso destructivo, y eso hacía que las decisiones se tomaran muchas veces por consenso informal entre los más violentos, reforzando aún más el carácter caótico y criminal del grupo. Esa etapa de consolidación en el este dejó una marca indeleble tanto en las zonas ocupadas como en la reputación de la brigada, que comenzó a ser mencionada incluso entre los enemigos como una fuerza temible no por su efectividad militar, sino por su capacidad de generar terror indiscriminado, y esa fama funcionaba como una herramienta adicional, ya que muchas poblaciones, al enterarse de que se aproximaban, optaban por huir antes del contacto, lo que facilitaba el avance pero también incrementaba la brutalidad, ya que la frustración de no encontrar víctimas inmediatas solía traducirse en represalias contra cualquier rastro humano encontrado en el camino, desde animales domésticos hasta ancianos desorientados, todo convertido en blanco por el simple hecho de existir en el territorio designado como hostil. Hacia el final de esa fase, la brigada había dejado de ser una unidad de combate para convertirse en una máquina de destrucción sin control, cuya lógica operativa ya no respondía a objetivos estratégicos, sino a una inercia de violencia que se alimentaba de sí misma, y cualquier intento de reconducirla hacia formas más estructuradas de operación resultaba inútil, ya que el deterioro moral era tan profundo que ni siquiera los oficiales más experimentados podían establecer un mínimo de disciplina, lo que confirmaba que no se trataba de un fenómeno aislado, sino del resultado directo de haber incentivado durante tanto tiempo la crueldad como herramienta principal de acción, y esa realidad marcó para siempre el carácter de la unidad, que desde ese momento sería recordada no por sus logros militares, sino por la brutalidad sin límites que ejercía sobre los más indefensos. Últimos territorios, el delirio final. Durante la fase final de la guerra, cuando el caos comenzaba a extenderse por las fuerzas del Tercer Reich, la brigada de Dirlewanger fue enviada a nuevos escenarios marcados por una creciente pérdida de control y una escalada de violencia sin dirección clara. Con el frente oriental colapsando ante el avance soviético, muchas unidades alemanas se replegaban hacia zonas donde aún se intentaba mantener una defensa simbólica.
En ese contexto, el grupo liderado por Oskar Dirlewanger fue destinado a territorio eslovaco justo cuando se producía la insurrección nacional contra el dominio alemán, lo que activó el despliegue inmediato de tropas conocidas por sus métodos extremos. El régimen apostaba por fuerzas no convencionales para retomar el control mediante castigos ejemplares, sin importar los costos ni la percepción exterior. El ingreso de la brigada en Eslovaquia trajo consigo una oleada represiva marcada por la sistematicidad y la brutalidad. Aunque los métodos ya habían sido aplicados en otras regiones, en este caso adquirieron una intensidad mayor. No solo se perseguía a líderes insurgentes, sino que se implementaron medidas amplias de represión civil, registros sin previo aviso, fusilamientos al aire libre, demolición de viviendas y rastros de ruina social imposibles de revertir. La justificación oficial era erradicar la insurgencia, pero en la práctica cualquier signo de sospecha era suficiente para desencadenar represalias inmediatas, muchas veces sin coordinación jerárquica ni planificación estratégica reconocible. Durante esa etapa, las decisiones operativas dentro de la brigada pasaron a depender casi por completo del criterio individual de los mandos intermedios. Muchas acciones se ejecutaban sin respaldo logístico ni táctico, solo impulsadas por la necesidad de imponer castigo o sembrar miedo. Esa autonomía sin filtros provocó un aumento significativo en el número de víctimas y profundizó la anarquía interna. A medida que se consolidaba ese funcionamiento autónomo, también se multiplicaban las denuncias por abusos sexuales, torturas sistemáticas y desapariciones arbitrarias, sin que existiera una voluntad real desde el Estado Mayor por detener la espiral. La configuración interna de la unidad, lejos de ordenarse, se volvía más errática. Soldados regulares convivían con penados reclutados por conveniencia, desertores, individuos de conducta inestable e incluso voluntarios extranjeros. Todos operaban bajo un liderazgo que incentivaba la agresión directa y penalizaba cualquier señal de cautela. La organización interna giraba en torno a una cultura de agresión que no permitía matices ni contención, donde destacaban aquellos dispuestos a escalar la violencia sin límites. Esa lógica también se aplicaba hacia adentro, con castigos a miembros sospechosos de mostrar debilidad o cuestionamientos, lo que reforzaba un sistema cerrado y autoconsumido por su propia dinámica destructiva. Mientras tanto, desde Berlín, los comunicados oficiales camuflaban las matanzas como ofensivas exitosas. Se hablaba de territorios asegurados y de enemigos neutralizados, cuando en realidad lo que se acumulaban eran crímenes de guerra imposibles de encubrir por mucho tiempo. Las informaciones procedentes de Eslovaquia generaban inquietud incluso entre algunos sectores del ejército regular, que comenzaban a considerar a la brigada no como un apoyo, sino como una fuente adicional de inestabilidad operativa. Los desplazamientos por la región implicaban choques recurrentes con pequeños grupos de resistencia, pero en muchos casos se trataba de situaciones fragmentadas donde la población rural quedaba atrapada entre incursiones confusas. Las represalias eran aplicadas con inmediatez y sin mediación, y bastaba con rumores o acusaciones para justificar la destrucción de aldeas completas. Esa lógica operativa distanciaba a la brigada de cualquier parámetro militar reconocible, convirtiéndola en un cuerpo que funcionaba al margen de la disciplina y del esquema de mando convencional. Informes de inteligencia aliados y testimonios recopilados posteriormente describen con claridad ese período como uno de los más crudos. Se documentaron ejecuciones realizadas a la vista de vecinos, torturas efectuadas en espacios públicos, saqueos constantes y una completa falta de control interno. Las órdenes del alto mando, cuando llegaban, eran reinterpretadas o directamente ignoradas. Varios destacamentos preferían mantener distancia para no verse involucrados en su caos operativo, y aunque hubo quejas internas, la brigada continuaba recibiendo recursos y protección política. La figura de Dirlewanger alcanzó en ese tramo su mayor notoriedad. Ya no era visto solo como un comandante de unidad especial, sino como un símbolo viviente del desmoronamiento moral. Su reputación lo precedía incluso fuera de los círculos militares, y aunque generaba temor y rechazo, continuaba operando gracias a vínculos personales con figuras del poder central. Se le atribuían numerosas masacres, pero seguía acumulando autorizaciones y respaldo, lo que reforzaba la impunidad estructural con la que actuaba.
Cuando la situación en Eslovaquia comenzó a volverse insostenible incluso para las autoridades nazis, la brigada fue trasladada al norte, hacia territorio polaco, con la intención de emplearla en zonas donde la resistencia civil seguía activa. El traslado buscaba tanto aprovechar su capacidad de represión como reducir las tensiones internas provocadas por su presencia. Sin embargo, el cambio de ubicación no significó una modificación de métodos. El grupo repitió en Polonia las mismas prácticas, adaptadas ahora a un entorno aún más desorganizado. La llegada a Polonia coincidió con un colapso general de las rutas de suministro y de la cadena de mando. Las instrucciones eran vagas, llegaban con retraso o ni siquiera eran transmitidas, y eso favorecía una toma de decisiones improvisada, donde solo permanecía como constante la aplicación del terror. La simple mención de la brigada generaba pánico, y muchas comunidades optaban por evacuar antes del contacto directo, aunque eso no evitaba que fueran castigadas si se encontraban rastros de paso humano en los pueblos abandonados. Internamente, el deterioro era evidente. El agotamiento físico y mental se extendía entre los miembros, las deserciones se incrementaban y la cohesión disminuía, aunque los mecanismos de control interno impedían que esas fisuras se hicieran visibles. La sospecha de deslealtad bastaba para desencadenar castigos ejemplares, y la paranoia se convirtió en un componente permanente de la vida dentro de la unidad. La cadena de mando se mantenía solo en apariencia, y las decisiones más importantes pasaban por grupos reducidos guiados por la necesidad de sobrevivir y mantener el dominio a través del miedo. A pesar del colapso evidente, el grupo no redujo su actividad ni modificó su conducta. Las acciones de saqueo, fusilamiento, destrucción de viviendas y persecución civil continuaron hasta los últimos días de la guerra. Esa última etapa en Eslovaquia y Polonia mostró cómo un cuerpo armado, lejos de adaptarse al final del conflicto, eligió profundizar su violencia como única forma de existencia. Para cuando la guerra tocaba a su fin, la brigada ya no representaba a una unidad militar, sino a un aparato de exterminio móvil, cuya sola presencia implicaba destrucción sin control. El colapso interno, entre huida, ruina y paranoia. Conforme el frente retrocedía y la estructura del Tercer Reich se desmoronaba, las autoridades intentaron ubicar a sus elementos más comprometedores en sectores donde su presencia no resultara un riesgo inmediato para la imagen o el orden interno. En ese proceso, la brigada Dirlewanger fue enviada a territorio eslovaco, no por razones tácticas claras, sino para mantener operativa una fuerza que ya no encajaba en los moldes convencionales, pero que todavía era vista como útil para misiones de represión sin contemplaciones. Su presencia causó alarma entre los residentes y también entre algunos cuadros militares, que advertían sobre el comportamiento errático de una unidad que no respondía a canales normales de mando ni a normas establecidas. Dirlewanger, por su parte, ejercía un rol que combinaba formalidad nominal con autoridad personalista. Aunque teóricamente subordinado al sistema de las Waffen-SS, su poder real no dependía de esa estructura, sino de su relación con ciertos sectores de poder político que le permitían operar con independencia casi total. En el contexto eslovaco, aprovechó el vacío organizativo para consolidar un esquema donde él decidía qué órdenes seguir y cuáles ignorar. Esta situación fue aprovechada por sus subordinados, que intensificaron las incursiones contra poblaciones sospechosas sin requerir aprobación superior ni justificación formal. En muchos pueblos, el miedo reemplazó a cualquier forma de normalidad, y bastaba una acusación informal o una simple sospecha para provocar asesinatos públicos, incendios y saqueos. Los partes enviados por funcionarios locales documentaban episodios difíciles de explicar, incluso dentro del marco de la guerra. Ejecuciones de civiles sin juicio, destrucción de viviendas completas, violaciones masivas y desplazamientos forzados. Las aldeas eran arrasadas no por estrategia militar, sino como gesto intimidatorio. En lugar de debilitar a las fuerzas irregulares, este proceder amplificó el apoyo a la resistencia y generó rechazo incluso entre colaboradores previos. La imagen de la brigada se volvió tóxica, y su mera presencia era vista como un peligro para cualquier tipo de autoridad civil o militar en la zona. Algunos oficiales alemanes comenzaron a emitir informes directos, alertando sobre la imposibilidad de trabajar con ellos. Las diferencias entre unidades regulares y el grupo de Dirlewanger se hicieron más profundas. Mientras unos intentaban mantener una apariencia mínima de profesionalismo,
Otros entendían que coexistir con esa brigada implicaba renunciar al orden y la disciplina. En varias ocasiones se solicitó su disolución o su retirada de sectores críticos, alegando que su conducta atentaba contra la cohesión del ejército y dañaba irreversiblemente las relaciones con las comunidades ocupadas. Pero desde el mando central, la respuesta fue mantenerlos en activo, argumentando que su nivel de dureza seguía siendo útil en zonas de conflicto. Esta decisión generó una creciente división entre quienes defendían a un cierto rigor militar y aquellos que avalaban la brutalidad como mecanismo de control. Dentro de los asentamientos temporales, la situación no mejoraba. Las denuncias por abusos se multiplicaban y los mecanismos de control eran inexistentes. El liderazgo de Dirlewanger promovía un entorno donde la obediencia a su figura era la única regla válida. Cualquier nuevo integrante debía demostrar su pertenencia mediante actos de violencia. No existía código ético ni supervisión externa. Las sanciones internas no respondían a violaciones morales, sino a desacatos personales. El grupo funcionaba como una estructura hermética donde solo importaba la lealtad hacia la figura del comandante. Incluso dentro de las SS, su nombre comenzaba a ser visto como un problema sin solución clara. Con el avance soviético y el hundimiento general del frente oriental, el lugar que ocupaba Dirlewanger en el aparato militar empezó a erosionarse. Aunque aún era presentado como ejemplo de represión eficaz, su unidad estaba cada vez más aislada. Las pérdidas constantes, el agotamiento de recursos humanos, el deterioro psicológico de sus miembros y la imposibilidad de integrar operaciones conjuntas lo reducían a una herramienta de emergencia para misiones sin retorno. En vez de ser parte de maniobras con objetivos concretos, eran enviados a frentes sin planificación, como si su función fuera resistir hasta el límite o desaparecer en el proceso. El siguiente traslado los llevó a zonas del interior alemán, donde el régimen buscaba frenar como fuera el avance aliado. Esta última reubicación precipitó el colapso del grupo. La logística era inexistente, las comunicaciones eran erráticas y las divisiones internas comenzaban a aflorar. Las bajas eran irreemplazables, los conflictos entre miembros se agravaban y los intentos de mantener cohesión se reducían a la amenaza constante. Dirlewanger persistía en negar la realidad del derrumbe, intentando reactivar la unidad como si aún tuviera alguna función estratégica. Se movía por rutas ya deshabitadas o sin relevancia militar, arrastrando a sus hombres sin dirección clara ni objetivos definidos. Su conducta se volvió aún más impredecible, aunque el temor a sus represalias seguía impidiendo un alzamiento interno. En ese tramo final, la brigada actuaba como un grupo errante sin propósito. Se desplazaban por zonas rurales alejadas, buscando refugio, provisiones o simplemente evitando el contacto con otras unidades. Ya no eran una formación militar, sino un residuo armado que operaba en estado de huida. Las incursiones no seguían ningún patrón lógico y solo servían para obtener alimentos, bebida o venganza simbólica. Los habitantes de pequeñas comunidades fueron víctimas de ataques sin lógica, ejecutados por hombres sin rumbo ni liderazgo operativo. Las acciones ya no tenían relación con el conflicto, sino con la desintegración psicológica y moral de los perpetradores. Finalmente, con los aliados cerrando el cerco sobre el centro de Europa, la brigada dejó de existir como estructura activa. Muchos de sus integrantes fueron detenidos al azar, sin ofrecer resistencia, mientras intentaban camuflarse entre civiles o asumir otras identidades. Algunos fueron entregados por la propia población, otros identificados por sobrevivientes. No hubo batalla final, ni combate organizado. Lo que ocurrió fue una desintegración paulatina, donde cada individuo intentó escapar como pudo. Lo que alguna vez fue presentado como una fuerza de choque, terminó convertido en un símbolo de fracaso total, del uso irracional de la violencia y del colapso de una lógica política que permitió su ascenso. Dirlewanger, aunque aún seguía con vida, ya no tenía destino posible. Silencio en la celda. La muerte sin juicio de Dirlewanger. Durante los últimos compases de la guerra, cuando el caos se apoderaba del frente oriental y los mandos del Tercer Reich comenzaban a desaparecer entre ruinas y silencios, la figura de Oskar Dirlewanger, convertida ya en sinónimo de brutalidad sin límites, se desvanecía en medio de su propia sombra.
A medida que las tropas soviéticas avanzaban sin tregua y Berlín se convertía en una ciudad sitiada desde el este y el oeste, el batallón que alguna vez había sido útil para tareas extremas quedó reducido a un conjunto de restos desorganizados, donde cada uno buscaba su salvación personal sin importar los métodos. Mientras algunos oficiales de alto rango intentaban huir con nuevas identidades o esconderse en conventos, Dirlewanger se movía entre pueblos alemanes descompuestos, refugiado en su nombre y temido incluso por quienes compartían su uniforme, aunque nadie podía ya garantizarle seguridad. En mayo de 1945, con Alemania ya rendida y los campos de concentración abiertos por los aliados, Dirlewanger fue localizado por fuerzas francesas en la región de Altdorf, cerca de Lindau. Usaba un nombre falso, llevaba uniforme prestado y se hacía pasar por un soldado más entre los muchos prisioneros capturados en retirada. Su detención no fue producto de una operación quirúrgica ni de un esfuerzo de inteligencia centralizada, sino el resultado del azar, de la sospecha de algunos soldados franceses que notaron su comportamiento errático y el miedo que inspiraba entre quienes compartían celda con él. Una vez arrestado, fue trasladado a la prisión de Altshausen, una pequeña instalación sin grandes medidas de seguridad, donde los prisioneros solían permanecer temporalmente antes de su traslado a campos de internamiento más organizados. Allí, su identidad real fue confirmada por otros prisioneros alemanes que lo reconocieron, no solo por su rostro, sino por las historias que lo acompañaban. El rumor de que Dirlewanger estaba encerrado se esparció rápidamente entre los guardias y prisioneros, y no tardó en generar tensiones crecientes. El 2 de junio, su cadáver apareció sin vida, con señales claras de haber sido golpeado brutalmente. Aunque los documentos oficiales señalaron que había muerto a consecuencia de una pelea entre reclusos, en el entorno carcelario se asumía sin rodeos que había sido asesinado deliberadamente por miembros de la resistencia polaca o por soldados franceses, aprovechando la falta de vigilancia. Nadie lo reclamó, nadie pidió explicaciones formales y las autoridades no iniciaron ninguna investigación profunda. Su cuerpo fue enterrado en una fosa común, sin lápida ni identificación, y durante años el paradero de sus restos quedó envuelto en incertidumbre. Con el tiempo, algunos afirmaron haber encontrado su tumba, otros dijeron que nunca fue localizado, y hubo incluso quienes sostuvieron que logró escapar con otra identidad, aunque todos los documentos disponibles apuntan con claridad a su muerte en Altshausen. La desaparición física de Dirlewanger no eliminó el peso de lo que su unidad había representado. Durante los años siguientes, al tiempo que se desarrollaban los juicios de Nuremberg y otras investigaciones posteriores, su nombre fue mencionado en varios testimonios como símbolo de los métodos más extremos aplicados por el régimen nazi. Sin embargo, debido a su muerte temprana, nunca enfrentó juicio ni pudo ser interrogado, lo que permitió que algunas de las responsabilidades quedaran diluidas entre otros mandos intermedios o simplemente no fueran documentadas con precisión. La brigada Dirlewanger, ya disuelta, quedó asociada permanentemente con las matanzas de civiles en varios frentes del este, con la represión violenta del levantamiento de Varsovia y con los saqueos sistemáticos cometidos contra pueblos enteros. Su nombre se convirtió en sinónimo de brutalidad institucionalizada, y su legado contaminó incluso a aquellos oficiales que habían servido en ella de forma forzada o marginal. Con los años, distintos historiadores, comisiones de memoria y organismos de derechos humanos comenzaron a rastrear a los sobrevivientes de su unidad. Algunos fueron capturados en Sudamérica, otros localizados en Europa del Este, y unos pocos lograron permanecer ocultos durante décadas bajo otras identidades. La mayoría, sin embargo, murió en el anonimato, lejos del castigo judicial y sin dejar testimonios. Muchos de los archivos relacionados con la brigada fueron destruidos por los propios alemanes en retirada, y la información conocida sobre sus operaciones proviene en gran parte de los informes soviéticos, declaraciones aisladas y documentos dispersos. Esta fragmentación ha dificultado la reconstrucción completa de las acciones del grupo, pero no ha impedido que se consolide la imagen de una formación que operó siempre fuera de cualquier margen legal o ético. En términos históricos, el final de Dirlewanger simbolizó algo más profundo que la caída de un individuo. Representó el colapso de una estructura que había permitido, promovido y protegido la barbarie con ropaje administrativo, que había utilizado la guerra como justificación para eliminar a quienes consideraba enemigos del orden sin distinguir entre edades, géneros o circunstancias.
La figura de Dirle Wanger, con su biografía marcada por delitos comunes antes del conflicto, su rol como jefe de una unidad irregular y su muerte silenciosa sin juicio, condensó en sí misma varias de las características más oscuras del aparato nazi: la fusión entre criminalidad individual y política de Estado, la permisividad jerárquica frente a la crueldad sistemática y la conversión del ejército en herramienta de exterminio. Aunque muchos intentaron distanciarse de él una vez terminada la guerra, lo cierto es que su unidad recibió apoyo logístico, reconocimiento oficial y cobertura institucional durante varios años. No fue una anomalía oculta, sino una herramienta funcional al régimen, usada cuando se necesitaban métodos sin restricciones ni límites legales. La crudeza de sus acciones no era un secreto dentro de las estructuras nazis, y su supervivencia operativa solo fue posible gracias al respaldo de figuras con poder suficiente como para ignorar las denuncias internas o eliminar los informes comprometedores. Así, más allá de su biografía personal, el caso de Dirle Wanger dejó al descubierto los mecanismos mediante los cuales un sistema político puede integrar la violencia extrema como parte de su estructura regular. Hoy, los archivos que sobrevivieron, las memorias de los pocos testigos y las investigaciones académicas han permitido reconstruir parte de su trayectoria. A pesar de los vacíos documentales, la evidencia reunida permite afirmar que la Brigada Dirle Wanger no fue solo un escuadrón de criminales, sino una expresión organizada de la voluntad destructiva del régimen, con objetivos definidos, tareas concretas y plena impunidad. Su existencia fue conocida, tolerada y promovida por quienes necesitaban que otros hicieran el trabajo más sucio, y su historia no puede entenderse como un accidente, sino como una decisión estructural. Con su muerte en una celda sin gloria, sin tumba ni despedida, se cerró un capítulo que muchos quisieron enterrar junto a su cuerpo. Sin embargo, la memoria de lo ocurrido quedó registrada en las ruinas de los pueblos que arrasó, en las listas de los desaparecidos y en las pocas fotografías que escaparon a la destrucción de pruebas. Ese rastro silencioso sigue hablando donde los documentos ya no alcanzan. La historia de la Sondereinheit Dirle Wanger no puede explicarse solo como un caso extremo dentro del sistema nazi, ni limitarse a la figura de su comandante. Su aparición puso en evidencia una fisura estratégica en el funcionamiento del Tercer Reich: la creación deliberada de estructuras que operaran al margen de los canales regulares para cumplir funciones que no podían asumirse de manera abierta. Lo más perturbador no fue lo que hicieron, sino el hecho de que fueron tolerados, protegidos y utilizados por un aparato estatal que necesitaba su eficacia, aunque repudiara sus métodos en voz baja. La brigada no nació como un experimento simbólico, sino como una respuesta funcional a una guerra que cada vez exigía menos reglas y más resultados. Su expansión no fue casualidad. Fue permitida, alimentada por decisiones administrativas, por omisiones deliberadas y por la conveniencia de contar con un grupo dispuesto a actuar sin límites. Lejos de ser una aberración aislada, esta unidad funcionó como engranaje útil dentro de un proyecto mayor que buscaba reconfigurar el orden territorial, étnico y político del este europeo mediante el uso sistemático del terror. Con el paso del tiempo, a medida que el frente se desmoronaba y las autoridades perdían el control, la brigada se volvió inestable incluso para sus propios aliados. Ya no respondía a mandos, no obedecía órdenes claras y no diferenciaba entre objetivos estratégicos y represalias sin sentido. En su fase final, era una formación errante, descompuesta, actuando más por inercia que por dirección, pero manteniendo intacta su capacidad destructiva. Su trayectoria terminó sin gloria, sin resistencia organizada, sin legado militar. Pero su memoria quedó grabada en los pueblos que arrasó, en los testimonios dispersos y en los restos que aún hoy surgen entre archivos incompletos. Comprender lo que representó esta unidad exige ir más allá del horror y mirar de frente los mecanismos que la hicieron posible. La combinación de impunidad estructural, violencia legitimada y abandono ético. En ese espacio es donde se gestó la verdadera amenaza, no en los excesos individuales, sino en la normalización de lo inaceptable. Porque cuando un sistema necesita monstruos, lo peor no es que los cree, sino que los utilice sin admitirlo.